trayendo sobre esta casa. Amén. Y nos estamos preparando para eso. El departamento de audiovisual, ¿verdad? Se está preparando, lo estamos preparando diferentes actividades, como viene ahora íntimo, ¿verdad? Por parte de Casa de Joven, 29 de febrero, que invitamos también a todas las personas que nos ven por internet que puedan llegar, porque va a ser un momento de intimidad con Dios. Escucha esto, solamente los que están en intimidad pueden entender el pensamiento de Dios. Amén. Solamente cuando estamos en intimidad podemos entender la mente del Señor. ¿Ok? Y la intimidad es donde se llega a lo profundo. En la intimidad es donde la pareja se conoce. En la intimidad es donde se ven los secretos, lo que antes no se conocía. En la intimidad, por eso Jesús dijo: cuando ores, cerrada la puerta de tu cuarto, en intimidad, habla con tu Padre en secreto, y tu Padre que oye lo en secreto te recompensará en público. Y queremos, amado, que la recompensa que Dios nos dé en público es que seamos luz y sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que brillemos, amén, en un mundo lleno de tinieblas, lleno de desesperación, de afán, de ansiedad, en un tiempos difíciles donde hay mucho bombardeo mental, donde el enemigo ha atacado a la sociedad, ha atacado de diferentes maneras a nuestra sociedad, especialmente aquí en Puerto Rico, con la experiencia que estamos teniendo con los temblores. Mucha gente en ansiedad, mucha gente pasando tiempos difíciles, en crisis, mucha gente que se va, ¿verdad?, huyendo de los temblores, y ¿verdad?, necesita un pueblo que pueda hacer luz, que tenga una palabra poderosa en sus labios, que pueda hacerle entender que el Señor tiene control de todo. Aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar, dice la palabra. Significa que la palabra nos está diciendo es que aunque suceda lo que sucede, adoremos. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a continuar en esta noche. Nos quedan aproximadamente 4 estrategias. Escuche, esta estrategia que vamos a estar hablando, además de la estrategia de las distracciones, de las desilusiones, que el enemigo logra sembrar en nuestros corazones para desgastarnos. Acuérdese, es bien importante, esto no podemos perderlo de perspectiva. Satanás quiere desgastarnos. Todos y cada uno tenemos un propósito, hay un plan que Dios quiere desarrollar en nosotros. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con tu vida? Dios tiene un plan contigo. Y el simple hecho de que el Espíritu nos revele que Dios tiene un plan con nosotros, eso nos debe dar regocijo, porque ¿quién soy yo para que Dios tenga un plan conmigo? ¿Quién soy yo para que Dios se fije en mí? ¿Quién soy yo para que Dios me tome en cuenta para desarrollar la visión y el plan que Él tiene para el mundo? A veces nosotros tenemos que ampliar nuestra mente y darnos cuenta que el mundo no es simplemente donde yo estoy o quién soy, sino que el mundo es todo el globo. Con ese globo, con ese mundo, los billones de personas que hay en el mundo, Dios tiene un plan. ¿Ok? Y usted y yo formamos parte de ese plan. Amén. De lo que Dios quiere hacer, de la salvación. Así que con eso nada más es para que nos gocemos, nos regocijemos, le demos gloria a Dios, para que le digamos a Dios mío, gracias, porque siendo yo un ser humano imperfecto, pecador, como dijo el profeta, hombre de labios inmundos, tú me has tomado en cuenta para desarrollar tu propósito. Eso es glorioso. ¿Ustedes no creen que eso es glorioso? Aleluya. Así que debemos darle gracias a Dios por ese privilegio tan grande. Amén. Hoy continuamos con otro tema, y es el tema de la crítica. Escuche. Estamos hablando, y no podemos perder de perspectiva, escuche esto, que estamos hablando de las estrategias que usa el enemigo en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Si usted no se ha dado cuenta, abra los ojos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo vuelve pronto por su iglesia. Las señales están cumplidas, amados. Las señales están cumplidas. Lo único que queda es el reloj profético de Dios, la higuera que rebeldeció en el 47, que se llama Israel. ¿Ok? Y nosotros como iglesia tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo que está sucediendo en Israel. Usted no, mire, cuánta noticia usted vea de Israel o sobre Israel, tómela en cuenta, porque Israel es el reloj profético de Dios. ¿Ok?
Y lo que suceda ahí, va a determinar cuán cerca está la venida del Señor. Amén. Así que, sabiendo el diablo que le queda poco tiempo, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que a Satanás le queda poco tiempo? Le queda mucho menos tiempo que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ok? Hoy le queda menos tiempo. Así que el enemigo sabe que como le queda poco tiempo, va a aumentar la presión. Escuche, la presión que el enemigo levante los días finales tiene como propósito tratar de detener que el propósito de Dios se cumpla. ¿Entendemos eso? Tratar de que, escuche, su alma se pierda. ¿Ok? Tratar de que usted se pierda, de que usted no llegue al cielo, de que usted no pueda escuchar la final trompeta. Esa es la estrategia del enemigo, no es otra cosa. No es que el enemigo esté aburrido y diga, pues dame ver qué hago. No, ese es lo que él desea, es lo que está haciendo. Y sabiendo que le queda poco tiempo, como dice en Apocalipsis, que dice que el enemigo ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo. Acuérdese de eso. Él va a utilizar estrategias para detener el avance, el crecimiento, el desarrollo, la visión, el propósito, el plan, ¿ok?, de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos saben que son cuerpo de Cristo? Ok. Cada uno como cuerpo de Cristo, cada uno formamos el cuerpo de Cristo. La Biblia establece bien que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo debe caminar conforme la cabeza le dice. ¿Cuántos de ustedes han visto por ahí un cuerpo sin cabeza? Usted no ha visto una cabeza tirada en el piso gritándole al cuerpo, mira, ven acá, y el cuerpo por otro lado, ¿verdad que no? Pues la iglesia de Cristo es eso. La metáfora que utiliza la palabra es muy importante para hacer referencia a la manera como el Padre ve la iglesia y la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo, porque el Padre le dio al Hijo la autoridad de ser cabeza de un grupo, de una asamblea, de un organismo o de una organización que habita en la tierra, que se llama iglesia, que aunque está en la tierra no pertenece a la iglesia, a la tierra, sino que pertenece al cielo. ¿Entendió? Por eso la palabra de Dios establece, y mientras no entendamos la profundidad de esto, vamos a seguir comportándonos como terrestres y no como celestiales. Lo que tenemos que entender como esto es que nosotros como iglesia tenemos que tener la mentalidad del reino. ¿Ok? O sea, ¿qué significa eso? Que nuestros conceptos de creencias, comportamientos, diálogos, de hacer y pensar, no va de acuerdo a como el mundo lo ha establecido, sino como lo hemos recibido por la revelación del Espíritu Santo. Uno de los propósitos grandes que tiene el Espíritu Santo es revelarnos a nosotros los terrícolas, cómo se piensa en el cielo. ¿Escuchó eso? ¿Cómo piensa el Padre? Por eso es que es bien importante este punto. Por eso es que Cristo, cuando habló y le habló a sus discípulos, se lo repitió en varias ocasiones según los diferentes evangelistas en la Biblia, le dijo lo que le convenía a la iglesia. Y lo que le convenía a la iglesia no era que Cristo permaneciera en la tierra, sino que Cristo ascendiera al cielo. Acuérdese que el evangelio, además de ser buenas noticias, no es otra cosa que lo que el Padre ha traído al mundo para que le convenga a la iglesia. O sea, el evangelio es la revelación de lo que a usted y a mí nos conviene de parte de Dios. ¿Entendemos eso? Y Jesús, hablando de lo que le convenía a la iglesia,
le dijo: a ustedes les conviene que yo no esté aquí, sino que yo esté allá. Porque cuando yo esté allá, el que está allá va a venir aquí. Y el que va a venir aquí ya no estará con ustedes, sino que estará en ustedes. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto entienden la diferencia de las conjunciones? Una cosa es con y otra cosa es en. En implica que está dentro, que forma parte de uno. Con significa que acompaña a uno. Pero la diferencia entre que Cristo estuviese aquí era que Cristo estaba con, pero ahora el Espíritu está en nosotros. Así que la diferencia es bien marcada. Y como hemos hablado en otras ocasiones, la función del Espíritu, entre muchas cosas, es revelarnos en la mente del Padre. También nos revela las estrategias que el enemigo está haciendo para detenernos. ¿Ok? El enemigo, el reino de las tinieblas, tenemos que entenderlo de esta manera. No es un organismo, no es materia, no es carne ni sangre, es espíritu. Una diferencia muy grande, y tenemos que entender esto, entre usted y el enemigo de las almas y sus demonios, es que usted se cansa, usted tiene que comer, usted tiene que dormir, usted tiene que descansar. Pero el reino de las tinieblas no, ni se cansa, ni tiene que dormir, ni tiene que trabajar, ni tiene que comer, ni tiene que sentarse a pensar, sino que estos espíritus que no tienen la debilidad de la carne operan 24 horas al día. ¿Me entendió? Por lo tanto, nos llevan, escuche esto, una gran ventaja en cuanto al espiritual. Una gran ventaja de muchas maneras, porque el ámbito espiritual es mucho más poderoso que el ámbito material. El problema de lo material es que depende del tiempo, espacio y materia. El espiritual no tiene dependencia de nada de eso. Por lo tanto, nosotros necesitamos entrar, conocer y entender, escuche, el ámbito espiritual. ¿Cuántos saben que eso es así? Escuche, el ámbito espiritual para nosotros los seres humanos es un ámbito desconocido. Por eso es que el ser humano busca de diferentes maneras entender a Dios y agradar a Dios. O de alguna manera calmar su conciencia delante de Dios. De ahí nace la religión, y nace el ocultismo, y nace muchas maneras, muchas cosas. Pero ese ámbito espiritual para nosotros es desconocido en esencia. Porque el pecado creó en nosotros la ignorancia del ambiente espiritual. Por eso es que Satanás operaba con derechos legales en el hombre. Porque él operaba y el hombre no se daba cuenta. El hombre vivía una vida religiosa. Pensaba que le agradaba a Dios y no podía. Pero cuando Jesús vino a quitar el velo de la ignorancia, el velo de la falta de revelación de conocimiento, para mostrarle al hombre, al ser humano, lo que era la guerra espiritual. Por eso es que, escuche esto, cuando Jesús caminaba en la tierra, usted no veía que el enemigo le hablaba a Pedro, o no veía que el enemigo le hablaba a Juan o a Jacobo o a Mateo. ¿A quién le hablaba el enemigo? A Jesús. Porque los demás no conocían ese ámbito. Por lo tanto, al no conocerlo, se convertían en esclavos de Satanás. ¿Entendió eso? Por eso es que se le hacía tan fácil, por ejemplo, usar a Pedro para que tentase a Jesús. Por eso se le hacía tan fácil utilizar a los fariseos, utilizar a los romanos para tratar de matar a Jesús.
Porque ellos no sabían que el enemigo los estaba usando. Hello, eso es importante. Escuche lo que le voy a decir. La falta de revelación le da permiso a Satanás de usarlo a usted. Vuelvo y repito. La falta de revelación o de conocimiento espiritual le da la oportunidad al enemigo de utilizarlo a usted. Si no, pregúntele a Pedro. ¿Por qué eso es así? Escuche. Porque el discernimiento de espíritu que habla la palabra y que mucha gente dice, Dios mío, dame discernimiento, yo quiero tener discernimiento. Y la gente piensa que tener discernimiento es ver los demonios volando por ahí. Discernimiento no es eso. Escuche, discernimiento es distinguir entre una cosa y la otra. Pero escuche, usted no va a tener discernimiento si no tiene conocimiento. Si usted no tiene, y en esta palabra conocimiento estamos utilizando la palabra epignosis, que significa conocimiento revelado. Si usted no tiene conocimiento revelado, usted no va a tener discernimiento, porque el conocimiento o la revelación te da la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. ¿Cuántos están claros en eso? Por eso, la persona que no tiene discernimiento no puede distinguir entre una doctrina correcta y una doctrina incorrecta. Por eso es que muchas personas son arrastrados por diferentes vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, sino que se dejan llevar por lo que sus ojos naturales ven y sus oídos naturales escuchan. Y ahí es donde el enemigo de las almas toma ventaja y le presenta un Esaú. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando querían rey, ¿en qué se fijaron? En Esaú, ¿verdad? Esaú era. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? ¿Esaú? Saúl. ¿Por qué se fijaron en Saúl? Porque el tipo era un tipo alto y de los hombros para arriba, tipo fuerte, guerrero desde joven. El pueblo dijeron, ese es el que queremos. Entonces usted ve la diferencia entre la falta de discernimiento y el discernimiento, porque Samuel tenía discernimiento y Samuel no quería ungir a Saúl. Pero Dios le tuvo que decir, úngelo, porque ese es el que quiere el pueblo. No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Entonces ahí vemos claramente la diferencia en lo que es tener revelación. Porque la revelación te da el poder, escuche, y la capacidad de discernir cuando algo viene del enemigo y cuando viene algo de parte del Dios del cielo. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo, o sea nosotros, ¿cuántos dicen amén? Que tenemos el Espíritu de verdad. Escuche esto. La descripción, esto es poderoso, y escuchen esto. La descripción que da Jesús del Espíritu Santo es la siguiente. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de ¿qué? De verdad. O sea, que es el Espíritu que revela, escuche, la verdad. Entonces, quiere decir que la revelación del Espíritu Santo que usted tiene, que tenga yo, va a depender de nuestra intimidad con Él. Del conocimiento que tengamos de Él. ¿Verdad que sí? Porque si hay algo que quiere el Espíritu es que a través de la palabra de Dios y a través del rema y a través de la comunión revelarnos cómo nosotros tenemos que vivir mientras estemos en este mundo. Y cómo vamos a pelear la guerra espiritual. Y cómo vamos a interceder. Y cómo vamos a hablar. Cómo vamos a caminar. Todo eso lo revela el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo viene a cumplir lo que Jesús dijo, que íbamos a ser luz y sal de la tierra. Entonces usted nunca va a ser luz y sal de la tierra si el Espíritu no le revela lo que Jesús quiso decir. Por eso, cuando Jesús hablaba del Espíritu, decía dos cosas importantes. Él os recordará y Él os enseñará todo lo que yo les he dicho. Entonces, no tan solo el Espíritu viene a traernos al corazón lo que Jesús dijo, sino que nos enseña cosas nuevas de parte del Señor. ¿Ok? Porque escuche esto. La vida que se vivía en los tiempos bíblicos no es la misma vida que usted vive ahora. ¿Cuántos saben que eso es así? Por lo tanto, escuche esto. El trato o la manera como el Espíritu trabajaba con la iglesia primitiva o la de mitad de la Edad Media o de los tercer, cuarto, quinto, sexto siglo, no es la misma manera como el Espíritu Santo va a obrar ahora. ¿Entendió? Porque son épocas distintas, generaciones distintas. Por ejemplo, la generación que a usted y a mí nos toca vivir ahora, que es una generación más tecnológica, escuche esto, más instruida, más universitaria, más conocimiento del mundo, más filosofía, más cambios en los patrones de vida, como lo estamos viendo, que ahora hay que aceptar una cosa porque esto es lo que debe ser. Lo que a 20 años no se aceptaba, ahora hay que aceptarlo, y hay unos argumentos y que cipitos y flauta. Es una generación mucho más complicada. ¿Entendió eso? La generación de ahora es una generación mucho más complicada y, escuche, más difícil para producir crecimiento. ¿Por qué más difícil para producir crecimiento? Porque el rompimiento que hay que provocar en el ser humano para que crezca espiritualmente es más difícil ahora que 20, 30, 40, 50 años atrás. ¿Por qué? Por el libertinaje. Todo es justificado, todo tiene su razón de ser, y hay que aceptarlo todo, hay que tolerar todo. Plus a eso, tú tienes que combatir con gente que tienen muchos libros en la mente, y una sociedad, una juventud que tiene más conocimiento tecnológico y que puede navegar el mundo en una hora sentado con un teléfono, puede navegar el mundo y puede recibir mucha instrucción. Se meten aquí y aquí están recibiendo, escuche, conocimiento, aunque sea conocimiento malo, pero lo están recibiendo constantemente a través de Facebook o diferentes páginas sociales. Contra eso está luchando la iglesia de hoy en día. Contra todo eso. Significa que la iglesia de hoy en día, y escucha lo que le voy a decir, la iglesia de hoy tiene que ser una iglesia más llena del Espíritu Santo que la iglesia de un siglo atrás, de 2 siglos atrás, de 3 siglos atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy es una iglesia que tiene que combatir más fuerte que antes. ¿Sabe por qué? Porque inclusive si la iglesia de hoy no está llena del Espíritu Santo como debe ser, se cumple lo que la Biblia dice, y muchos serán engañados, si aún fuere posible, a los cogidos del Señor. Así que a todo esto, el Espíritu Santo no se queda con los brazos cruzados. Entonces, el Espíritu Santo, en este tiempo, el Espíritu Santo está trayendo revelación. Lamentablemente, mucha gente no la entiende, porque la revelación, escuche esto, no es para todo el mundo. Aunque Dios quisiera
que todo el mundo la recibirá, no todo el mundo la va a recibir. ¿Entiende eso? La revelación que trae el Espíritu Santo en estos tiempos es una revelación que nos va a dar las herramientas para entender el proceder de Satanás en estos tiempos. ¿Contra quién? Contra usted, contra su casa, contra su familia, contra sus hijos. ¿Escuchó? La revelación que trae el Espíritu Santo es para traerles herramientas a la iglesia de Jesucristo. Escuche esto, por favor. La iglesia del Señor Jesucristo, o sea, usted y yo, diga yo. Usted y yo en este tiempo necesitamos tener una revelación que hacía que 30 años atrás no era necesaria. No era necesaria. Entonces Dios, por medio de su Espíritu, conociendo los tiempos y las sazones, conociendo el momento que nos toca vivir, tiene que traer revelación, iglesia. Tiene que haber revelación fresca de Dios, tiene que haber rema. Porque nosotros no podemos seguir funcionando, creyendo, avanzando como 50 años atrás, porque no va a funcionar. Por eso es que muchas iglesias se han quedado estancadas y no crecen, porque no aceptan lo nuevo que Dios está trayendo para la hora, para enfrentar todo lo que el enemigo está haciendo. Y solamente aquellos que estén abiertos al Espíritu de Dios, que no estén atados por espíritus de religión, sino que estén abiertos a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, como dice la Biblia en Apocalipsis: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente los que estén escuchando y estén prestos a la voz del Espíritu van a poder ser vencedores. Es bien importante que entendamos que en Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, le dice siempre, siempre, siempre al que venciere. Si usted no recibe la revelación de la hora de Dios, usted no va a vencer esta generación. Usted se va a quedar estancado, no va a haber crecimiento, no va a haber avance espiritual, siempre va a ser un nepio. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Cuando estamos hablando entonces de los días finales o de los tiempos en que Cristo se acerca, tenemos que indudablemente, no podemos perder de perspectiva la realidad de que también sabe Satanás que le queda poco tiempo. Sí, él lo sabe. De eso no se habla. Satanás sabe que le queda poco tiempo, mi gente. Hay estudiosos de la palabra y gente que se meten en el espíritu que aseguran, yo espero estar ahí, que aseguran que esta es la generación del arrebatamiento. ¿Qué va a hacer? Si es así, entonces significa que al enemigo no le queda mucho tiempo para molestar. ¿Y qué va a hacer? Intensificar, tratar de arrancar, tratar de engañar, si fuera aún posible, como dice la palabra, a los escogidos del Señor. ¿Ok? Y nosotros somos los escogidos. Usted no puede perder de perspectiva, escuche esto. Usted nunca puede perder de perspectiva detalles importantes de su vida. Escuche esto. Número uno, usted está aquí porque usted no lo merece. Nadie merece ser parte de la iglesia. Usted está aquí por como diría quizá un mexicano o un centroamericano, por puritica misericordia. Por puritica misericordia estamos aquí. Bendita misericordia. Porque dice la palabra, porque Él nos escogió en Cristo. Él nos escogió en Cristo. Escuche, el Padre nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dice la Biblia? Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. Si usted y yo fuimos escogidos en Cristo, breguemos bien. No abusemos de la que nos hayas escogido. Fuimos escogidos por gracia. ¿Ok? Entonces, escuche.
Si fuimos escogidos, no pierda de perspectiva esto. Si la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos, cuando habla de escoger, habla de dos puntos importantes. Número uno, el que escoge, vamos a decirlo en buen boricua, lo que le da la gana escoger. Sí, porque tiene la autoridad, la prerrogativa y el poder para escoger y nadie lo va a cuestionar. ¿Estamos claros? Y número dos, el que escoge entre muchos. Quiere decir, si usted fuera el único, no había que escoger. Ahora, si hay muchos, entonces hay para escoger. Entonces quiere decir que de entre muchos, Dios nos escogió a nosotros. Eso es para estar de barriga en el suelo llorando, dándole gracias a Dios, porque ¿quién soy yo, como dice la palabra, para que Dios me haya escogido a mí entre tantas personas que quizás pudieran ser mejores que nosotros? Quizás más atrevidos, más valientes, bla, 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 pero Él nos escogió. Pero escuche, la Biblia dice, Jesús revelando en el Espíritu, dice que Satanás en los días finales se va a levantar para tratar de que, si fuera aún posible, engañar a los escogidos. O sea, cuando habla de los escogidos, está hablando de nosotros. O sea, está hablando de mí. Está hablando de usted. O sea, el enemigo está buscando engañarnos. Está buscando turbarnos. Está buscando, tratando de hacernos caer. ¿Ok? Y usted no se lo va a permitir. Amén. Por eso estamos tratando y trabajando con estos puntos tan importantes de las estrategias que hemos estado hablando. ¿Para qué? Para que usted, que es escogido, y los hermanos que nos ven por internet, que son escogidos, no caigan en las estrategias del maligno. Ok, toda guerra espiritual, toda guerra terrenal, toda guerra espiritual conlleva estrategias. Nosotros muchas veces oramos, y yo no sé si usted lo hace como yo lo hago, pero yo lo hago de esta manera. Yo cuando oro, yo trato de declarar inoperante toda estrategia del diablo, todo plan de Satanás. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Usted está diciendo que en el nombre de Jesús, la autoridad que el Señor me ha dado a mí es para destruir todo plan de Satanás. Entonces esos planes de Satanás funcionan a base de estrategias. Y las estrategias están para que usted y yo caigamos. Amén. Pero cuando oramos, en nuestras oraciones tenemos que tener tiempo de hacer guerra espiritual y de declarar inoperante toda altimaña y toda estrategia de Satanás, para que no haya poder sobre nosotros, sobre la iglesia. Mire esto, iglesia. Nuestra responsabilidad en el reino de Dios es muy grande. Cuando usted entiende el término mayordomía, no se trata de otra cosa, y por ponerlo de esta manera, de la buena administración del reino de los cielos en la tierra. Y esa administración lo tiene la iglesia. La iglesia tiene que ser buen mayordomo de los bienes espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuánto entienden eso? Cuando nosotros somos buenos mayordomos, estamos diciendo que estamos administrando bien lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cuántos saben que eso es así? Si no fuese así, ¿por qué habría que dar cuentas a Dios? ¿De qué? ¿De qué le vamos a dar cuenta a Dios? De nuestra mayordomía. A veces hablamos de mayordomía, pensamos en dinero. La mayordomía cubre todos los ámbitos de la vida del ser humano. ¿Ok? Tiempo, recursos, dones, ministerios, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, en estas estrategias que nosotros estamos analizando,
en la revelación que el Espíritu Santo nos está dando de estas estrategias que están operando, porque usted sabe muy bien que las distracciones están operando. Hay mucha gente distraída, mucha gente en la iglesia distraída porque su mente pensando en situaciones o circunstancias que Satanás ha traído. Quizás uno está pensando en problemas familiares, otros en problemas económicos, otros en problemas de familia, de diferentes cosas, de un pasado no resuelto, ¿sabes? Distracciones que nos hacen invertir, o no tanto invertir, ¿cómo se llama? Despilfarrar tiempo, malgastar tiempo, tratando de resolver algo que ya Cristo se llevó a la cruz del Calvario y ayer lo resolvió. ¿Entendió? Por eso Jesús dijo y le enseñó a sus discípulos que no se afanaran, porque el afán es una distracción muy poderosa, que no nos permite tener nuestra mente enfocada en la revelación. Escuche esto, iglesia. Cuando Dios trae una revelación, Él no lo hace en secreto. Cuando Dios trae una revelación, la manifiesta a la iglesia. Pone la revelación en el corazón de alguien, una visión en el corazón de alguien, y ese alguien la manifiesta. ¿Por qué? Porque las visiones o las revelaciones no son para guardarlas en secreto, no son de propiedad privada. Como la profecía, no es para interpretación privada. La revelación, Dios la trae y Dios siempre la va a traer a través de alguien. Para eso están los ministerios los dones de ministerio. Dios la trae a través de alguien para que esa revelación se lleve a cabo usando instrumentos humanos. ¿Ok? O sea, escuche, mire qué interesante esto, mire. Para que se lo voy a explicar de esta manera, escuche. Dios necesita al hombre para llevar a cabo su plan. Escuché la palabra que estoy utilizando. Dios necesita al hombre para llevar a cabo su plan. Si Dios no necesitara al hombre, hubiese enviado a sus ángeles. Sus ángeles no le iban a fallar. ¿Ok? Pero Dios, para desarrollar el plan que tiene con el hombre, Él necesita al hombre. ¿Ok? Por eso, de las funciones del Espíritu Santo está el dar dones y ministerio. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que el Espíritu reparte a quien Él quiere y como Él quiere? El Espíritu reparte a quien Él quiere, no le reparte a todo el mundo. Le reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Porque ese a quien Él quiere y como Él quiere, lo que está diciendo es que Dios te está escogiendo a ti para llevar a cabo una función. Y la función por la cual Dios te escogió a ti, te dio esa asignación, es para llevar a cabo su visión. Pero también, escuche esto, también Satanás necesita al hombre para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿qué sucede? El hombre llega el momento en que se convierte en ¿qué? Por decirlo así, en el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque Satanás lo necesita para llevar a cabo su obra y Dios necesita al hombre para llevar a cabo su obra también. Pero entonces el hombre tiene lo que se llama libre albedrío para decidir a quién le va a servir. Entonces ahí está el término de la libre elección. Ahí entra lo que es la obediencia, el sometimiento. ¿Entendió? Donde usted decide a quién le va a servir. ¿Entendió? Por lo tanto, escuche esto. Escuche. Dicen tú. Para Satanás, escuche esto. Para Satanás usar a alguien, no necesita instruirlo en la revelación de Satanás.
Ya con ser lo que somos es suficiente. Lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad y Él lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer es prestarle la lengua y Él la va a usar. O prestarle la mano y Él la va a usar. O prestarle la mente y Él la va a usar. O prestarle los ojos y lo va a usar. Pero escuche esto, para ser instrumento en las manos de Dios sí necesitamos revelación. Para ser instrumento poderoso en las manos de Dios necesitamos madurez. Para ser instrumento en las manos de Dios necesitamos discipularnos. Necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque la naturaleza a la cual usted y yo pertenecemos, por decirlo así, valga la redundancia, es natural. Esa es nuestra naturaleza. Ya somos hijos del diablo por naturaleza. Pero en Cristo, cuando llegamos a Cristo, tenemos que empezar a desaprender para empezar a aprender. Y eso se llama madurez. Soltar lo que teníamos para recibir lo nuevo. ¿Entendió? Y en la medida en que usted suelte de lo viejo, o por lo menos entienda que lo viejo no es conveniente, usted va a tener la oportunidad en su corazón de recibir lo nuevo que Dios tiene para usted y para hacerle un instrumento en las manos del Señor. Amén. Mire esto. Mi amor, atiéndelo por favor. Lo que analizamos la última vez, vimos dos distracciones, dos estrategias: las distracciones y las desilusiones, muy poderosas para turbarle o hacerle caer a usted. Ahora vamos a hablar de la crítica. Escuche esto. Hay críticas que son constructivas, se conocen así, ¿verdad que sí? Críticas que muchas veces son necesarias para que nosotros podamos entender algo, podamos aprender algo, podamos corregir algo, ¿ok? Y en muchas maneras, pues madurar. Pero hay críticas que son destructivas. Y esas críticas destructivas es una de las estrategias que el enemigo utiliza para hacerle daño a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la crítica destructiva se conoce en la Biblia como murmuración. ¿Entendió? Mire esto. A lo largo de la historia podemos comprobar que nada grande o significativo se ha logrado sin haber recibido crítica. O sea, nadie ha logrado nada en el mundo sin antes haber sido criticado. No ha habido avances, no ha habido progreso, no ha habido crecimiento sin que haya venido de alguna manera la crítica. Porque siempre va a haber alguien que critica lo nuevo que se está haciendo. ¿Entendió eso? La gente a menudo rechaza lo nuevo y eso es un error. Escuche esto. ¿Cómo Dios va a trabajar a través de las diferentes generaciones si no hace algo nuevo? Por eso, escuche esto. Jesús, hablando de eso dijo: no se echa vino nuevo en odres viejos, ni se pone remiendo nuevo en traje viejo. Significa eso que hay momentos, escuche, dentro del desarrollo del plan de Dios en la vida del ser humano, hay momentos en que Dios va a traer cosas nuevas. ¿Entendió? ¿Por qué? Por lo que hemos hablado anteriormente de los cambios generacionales, de los cambios de épocas, de los avances, de la manera de vivir de la gente, de la forma de hacer las cosas, del lugar donde usted vive inclusive. O sea, aquí en Puerto Rico, que se considera un país tecnológicamente avanzado, un país de progreso, a pesar de los temblores, no es lo mismo el trato de Dios, no es lo mismo que un país que no hay progreso, no hay tecnología. ¿Entendió?
de acuerdo al lugar donde vivimos. Esto es bien importante, iglesia, porque las visiones, la visión, escuche, la visión que Dios da, la da de acuerdo al lugar donde Él está operando. Dios no va a darle una visión en un país que no tiene los recursos para desarrollarla. ¿Me entendió? Mas, sin embargo, en un país que tiene recursos, ahí Dios deposita una visión, porque en ese país hay los recursos, hay la tecnología, porque Dios necesita la tecnología. Si Dios no necesitara la tecnología, no estuviéramos transmitiendo ahora por YouTube o por Facebook, no tuviéramos el blog que vamos a desarrollar o los diferentes recursos tecnológicos. Aquí los tenemos. Por lo tanto, la visión que Dios ha depositado en esta casa va de acuerdo a los recursos que están disponibles. Y esos recursos llegan, el mismo Dios los trae para que nosotros los recibamos. Pero si usted no está abierto a lo nuevo, escuche, si usted no entiende lo nuevo de Dios, usted me va a venir a mí a ver, predicar un mensaje utilizando una tablet. Y dice, mira ese, qué mundano, y que predicando utilizando una tablet, en vez de tener una Biblia abierta ahí en el púlpito como los años 40. Ya usted no necesita tener una Biblia abierta aquí. Si está disponible, tengo 20 Biblias aquí, 20, todas las versiones que usted quiera. Entonces tiene la Reina Valera y tampoco la entienden, porque no voy a decir que la entienden, porque no la entienden. Entonces hay versiones modernas que la podemos entender, pero no la queremos usar. Entonces, hello. Lo nuevo que Dios hace, la gente, escuche. Cuando Dios hace algo nuevo y Dios empieza a llamar gente, la gente que Dios trae tiene que estar dispuesta a recibir cambios. ¿Me entendió? Porque si usted no recibe un cambio, usted se va a quedar en lo viejo. Usted nunca va a entender lo que es lo nuevo de Dios. Por ejemplo, yo ya casi 30 años en este camino. Yo era uno de los que andaba con la Biblia bajo el brazo por ahí. Y así crecí. Y si yo no hubiese recibido lo nuevo de Dios, lo que Dios está haciendo en esta generación, yo todavía estuviera hablando por ahí con la Biblia bajo el brazo. ¿Me entiende? Sin danzores. Por eso que tanto se criticó esta iglesia cuando empezó. Esta iglesia fue muy criticada cuando comenzó, porque esto fue vino nuevo. Esto fue vino nuevo. Vino mucha crítica, por eso que estoy hablando de la crítica. Debe entender bien muchas cosas cuando entienda lo que hace la crítica. Cuando empezamos, las críticas llovían. Decían de todo, hasta hereje me dijeron en la cara, tú eres un hereje. Así, hermano, no estoy mintiendo, pregúntale a esa señora que está ahí. Falso profeta, hereje. Porque no entendían la adoración por medio de las artes. Porque no entendían por qué en un culto no había un corito, que si Cristo rompe las cadenas, que si eso, que lo que había era siempre adoración y alabanza. No entendían eso. Porque no entendían una iglesia con una visión juvenil, no la entendían. No entendían que hiciéramos obras de teatro, no entendíamos que hiciéramos tantas cosas que no se usaban. Y las críticas llovían. Y eran muy fuertes, muy fuertes. Mire esto. La gente a menudo rechaza lo nuevo, lo diferente, lo que no entiende. Por eso que usted tiene que, antes de abrir su boquita de comer, ore y pregúntale a Dios qué significa esto. Ayúdame a entender esto. ¿Ok? O le causa incomodidad y comienza a criticarlo. Así ocurre en todas las áreas del quehacer humano, en la ciencia, los deportes, la sociedad en general. Y aclaro, también sucede dentro de la iglesia. En la iglesia es donde sucede más todavía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra el mismo patrón, donde cada hombre que hizo la voluntad y el propósito de Dios tuvo que afrontar la crítica. Acuérdese de Noé.
¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca, un barco, hazte un crucero. En un sitio, escuche esto, qué cosa brutal, en un lugar donde no llovía, sino que el agua salía de la tierra. Y el rocío, ese era el agua. Ahí no llovía. Escuche. Pero Noé tenía una visión, había sido embarazado con una visión. Los que no entendían escuche esto, los que no entienden el mensaje que Dios está hablando en los días finales, se quedarán atrás. En los días finales, escuche esto, si Dios no trae, esto está fuera de liga. Si Dios no hace cambios en la iglesia, en los días finales, la mitad de la iglesia se pierde. Dios tiene que hacer algo mientras más se acerca el pronto arrebatamiento de la iglesia. Dios tiene que hacer algo. Porque una de las cosas que provocan las cosas nuevas que Dios hace, ¿sabe qué es? Despertar. Hay despertar. Dios empieza a traer cosas nuevas y empieza a ver en la iglesia un despertar. Porque lo nuevo te despierta. Dígame si es verdad o no es verdad. Las cosas nuevas te llaman la atención. Las cosas nuevas te ponen a la expectativa. ¿Pero qué tiene que hacer Dios? Traer cosas nuevas para avivar la obra. El problema de esto es que el que se niega a recibir lo nuevo de Dios se queda atrás, iglesia. Se va a quedar atrás. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo de Dios es una gran roca que nadie la va a poder detener. Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir creciendo. Mire esto. Como le dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra el mismo patrón. Si Noé hubiese hecho caso a las críticas, ¿qué hubiese hecho Noé? No hubiese hecho el arca. No la hubiese hecho. Si Abraham, cuando Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar, que no le había mostrado todavía, no sabía ni para dónde iba. Ahí el GPS no funcionaba, ni había mapas. Él no sabía dónde iba. Sal de Ur de los Caldeos, que te voy a mostrar una tierra. Él salió sin saber a dónde iba. Escuche. ¿Habrá recibido críticas? Pues claro que recibió críticas, porque muchas veces la gente que no entiende la visión de Dios, al no entenderla, no le queda de otra que criticar. Que estaba loco, que cómo vas a hacer eso, porque no entienden. Cuando usted recibe algo de Dios, aunque la gente lo critique, créale a Dios y no a la gente. Porque la gente no es Dios, Dios es Dios. Y Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no la había visto, pero ya Dios la había visto. Y Dios la dio y dijo, esta tierra se la voy a entregar a Abraham. Es más, dame llamarlo. Vente que te voy a entregar una tierra. ¿A dónde? Ve, sigue caminando que la vas a ver. Y le dijo, tierra que fluye leche y miel. Porque tú no lo veas, no quiere decir que no existe. Porque tú no lo veas, no quiere decir que no es real. Lo que Dios quiere es que tú camines por fe, que le creas a Él. Eso es lo precioso de la fe, muy bien dicho. Eso es lo hermoso de esto, que con la fe tú le pisas la cabeza al diablo. Porque Satanás te va a tratar de criticar tu fe, diciéndote que eso no existe, que eso no es real, que esa gente está loco, que no van para ningún lado, que esa visión no es, como me dijeron una vez a mí. Pero cuando yo le creí a Dios, no fue lo que el hombre me dijo, sino fue lo que Dios me reveló. ¿Entendiste? ¿O no me entendiste lo que te estoy diciendo? La fe va más allá de lo que tú y yo podemos ver.
y de lo que sultano mengano puedan ver. Por eso se llama visión, porque la visión no es algo que ha ocurrido, la visión es algo que va a ocurrir, algo que va a suceder. Pero eso que va a suceder depende de la gente de fe que le crea a Dios. ¿Entendemos eso? Mire esto. Donde cada hombre quiso hacer la voluntad y el propósito de Dios, tuvo que afrontar la crítica. Lo mismo sucede hoy. Eso va a suceder. Si usted va a montar un negocio de pinchos de iguana, están botados por ahí. Dicen que sabe a pollo. Yo no sé si es verdad. Pero hay gente que le va a decir que mira y que una pinchera de pinchos de iguana, ese se va a la quiebra. ¿Quién se va a comer eso? Pero a lo mejor Dios te dijo montar una pinchera de iguana. Están botadas, están choretas por ahí. Pues claro, y tú pones una iguana dibujada así grande en un cartelón y pasar con un pincho. Y la gente que no entiende tu revelación te va a criticar por cuando ve a la gente haciendo fila para comerse un pincho de iguana. Pues entonces dice, pues mira, tenía razón. Cada hombre y mujer que quiere caminar en lo sobrenatural, y esa es donde Dios está llevando a la iglesia de hoy. O sea, escuche, Dios está cansado de la iglesia religiosa. Dios está cansado de la gente que dice gloria a Dios, aleluya, y en la calle son otra cosa. Dios está cansado de la gente que dice que creen en la sanidad, pero no se atreven a orar por un enfermo. ¿Entendió? Dios está cansado de eso. No, que si Dios sana, Dios liberta, pero hay alguien atado delante de ti con 20 demonios y tú no te atreves a sacarle el demonio. Déjame llamar al pastor que se lo saque, sácaselo tú. Si tú y yo tenemos el mismo espíritu, ¿por qué no se lo puedes sacar tú? Sácale el demonio. Ora por el enfermo. Ve al hospital y declara sanidad sobre los que están atados. Dios quiere ver una iglesia que camine en lo sobrenatural. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice la palabra, sanarán enfermos. Y sabe una cosa, la iglesia que precede el arrebatamiento va a ser una iglesia avivada en el Espíritu, que va a demostrar lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar en esa? Cada hombre y mujer que quiere caminar en lo sobrenatural y hacer grandes obras para Dios es criticado. Escuche, siempre antes de un crecimiento viene una crítica. ¿Entendió eso? Antes de un crecimiento, antes de un cumplimiento, antes de un derramamiento, de un rompimiento de parte de Dios, va a venir la crítica. Porque la crítica es el mensajero de Satanás para detener la obra de Dios. ¿Ok? Por lo mismo, si usted no está dispuesto a recibir fuertes críticas, ni intenta hacer nada para Dios. Si usted no quiere ser criticado, señalado, quédese sentado ahí. Venga los domingos y los jueves y ya. La crítica es la compañera silenciosa del hombre de Dios. No ha habido un hombre de Dios que no ha sido criticado. Búsquenlo en la palabra. Todos los hombres de Dios fueron criticados. Moisés, que libertó al pueblo, fue criticado. Noé fue criticado. Abraham fue criticado. Jesús fue criticado. Jesús le decían, tú tienes demonio. Eso no es una crítica. En el nombre de Belcebú tú echas fuera demonio. Le decían a Jesús. Muchos creyentes y líderes con frecuencia dejan el ministerio. En la crítica, escuche, la crítica puede ser tan poderosa, escuche, que hay gente que abandona sueños. A la vez que, escuche esto, a la vez que llega la crítica, hay gente que recibe sueños. Acuérdense el caso de José. ¿Qué pasó con José? José recibió unos sueños
No, que si los manojos se postraban delante del manojo de él, que si las estrellas y la luna se postraban delante de él. ¿Y qué le dijeron los hermanos? ¿Tú estás loco? ¿Que nosotros, qué pasa a ti? El mismo papá le dijo que estaba loco, que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. Era fuerte la crítica, ¿saben? ¿Y qué hizo José? Se mantuvo creyendo el sueño. Por eso tú no puedes abandonar el sueño. Porque venga la crítica o lo que sea, no puedes abandonar la visión. Porque si abandonas la visión, echas a perder el propósito de Dios. Y a pesar de que lo tiraron en un pozo, de que lo vendieron en Egipto, lo que le dio la victoria a José fue que se mantuvo creyendo en la visión. Él creía lo que Dios le había mostrado. ¿Ok? Muchos creyentes, muchas personas abandonan ministerios, abandonan sueños porque viene la persecución. Viene la crítica. No es posible, escuche esto lo que le voy a decir. Es imposible, se lo voy a poner de esta manera. Imposible que usted empiece algo para Dios y no venga persecución. Si usted está haciendo algo para Dios y no hay persecución, hay que cuestionar lo que usted está haciendo. Porque siempre que usted haga algo para Dios, va a haber oposición. Es una ley espiritual. Siempre va a pasar algo, siempre alguien va a decir algo. Y escuche, lo que alguien va a decir le va a llegar a los oídos. Usted apúntelo, aunque sea por un autoparlante, pero le va a llegar a los oídos. Yo he sabido de gente que han abandonado sueños, visiones, ministerios por causa de la crítica. O han cambiado la visión original. Han cambiado la visión que le dio el crecimiento, porque a mitad de camino la gente empezó a criticar y dijeron, pues espérate, voy a tener que cambiar esto. Y no, los que vienen tienen que amoldarse a la visión original, porque la visión original es la zapata del edificio de lo que Dios quiso hacer. Escuche, ¿usted se cree que porque Adán y Eva cayeron, Dios abandonó la visión de darle la tierra al hombre? No. ¿Qué dijo Dios? Cayó el primer Adán, pero voy a enviar al segundo. Porque mi deseo es que el hombre se enseñoree en la tierra y la gobierne. Si usted no lo cree, chequee lo que dice Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y quiénes la habitarán? Los redimidos del Señor. Y seremos reyes y sacerdotes con el Señor. ¿Dónde? Aquí, no en el cielo, aquí en la tierra. ¿No es lo que Dios quiso hacer al principio? ¿O usted se cree que Dios se quitó porque Adán le desobedeció? Porque Eva se comió la guayaba aquella de aquel palo, o la china, o la toronja, o la pera, o el guamá. No se sabe lo que era. No se sabe lo que era, un guamá, un tamarindo agrio, algo se comió. Una fruta. Y Dios dijo, no, me cansé ya, no. Dios dijo en capítulo 3 de Génesis, voy a enviar a uno que le va a pisar la cabeza al diablo. El diablo le va a morder el talón, pero él le va a pisar la cabeza. Aleluya. ¿Por qué? Porque él va a desarrollar lo que él dijo al principio, lo va a hacer. No matter what, no matter who. Alabe. Mire esto. Muchos creyentes y líderes con frecuencia dejan el ministerio, la iglesia, el llamado, el trabajo del reino, porque le tienen miedo a la crítica. O porque habiendo sido criticados no quieren seguir enfrentando eso. ¿Sabes qué pasa con la crítica? Que la crítica es una presión invisible. ¿Entendió? La crítica es una presión que usted no la ve, pero la siente. Usted no puede distinguirlo por colores o sonidos, pero está operando en la mente y en el corazón. Y por naturaleza, el ser humano no le gusta que lo critiquen.
El ser humano no le gusta recibir, ¿cómo se dice? Oposición a. Cuando llega la oposición, con eso viene, eso trae la presión. Y si usted no aguanta presión, cuando venga la crítica, lo va a detener. Mire, si Jesús no hubiese aguantado la presión, y escuche al nivel que llegó la presión que Jesús tenía, porque no eran 4 gatos los que estaban criticando a Jesús, escuche, era Herodes, era el sumo sacerdote, que era el representante de Dios en aquel tiempo, eran los principales, era la gente de autoridad y poder en la época, hasta el emperador. ¿Sabe? Jesús tenía la presión del gobierno, de los líderes del gobierno y de los líderes religiosos y de los líderes comunitarios. Jesús tenía la presión de todo el mundo, estaba sobre él. Y llegó a nivel la presión sobre Jesús, que la misma Biblia dice que sudaba ¿qué? Sangre. Y todo el que sabe un poquito de ciencia, si no sabe, busque en YouTube, en Google, que eso sucede cuando el ser humano está expuesto a una ansiedad muy fuerte, brutal, que los capilares se rompen y empieza a gotear sangre. ¿Había presión ahí o no había presión? Había presión. Yo no sé qué sería de la gente de hoy si estuvieran en la Edad Media, que los pasaban como un bacalao con las espadas, o los quemaban en hoguera, o los ensaltaban en estacas, o le amarraban piedras y los arrojaban al río con la familia. Yo creo que si la gente llega a pasar eso ahora, ¿no? Mire esto, para entender una verdad divina, esto es importante, primero hay que experimentarla. Usted no puede hablar de algo que usted no conoce. Uno de los problemas grandes y de lo que muchas veces se agarra a la crítica es que la crítica habla de cosas que no conoce, porque le tiene miedo, porque no las entienden. Al no entender algo, lo critican. Escuche, para entender una verdad divina primero hay que experimentarla y luego recibir la revelación. No critique algo si no lo conoce, no le diga, no diga no me gusta la iguana si no la ha probado. Dale con la iguana. Sí. Usted no ha visto eso, que hay gente que le dice, tú no comes esto, ¿y por qué tú? Ay, que no me gusta, pero lo probaste, no. Pues, si no le gustan los ojos, no le gusta la boca. No podemos criticar algo que no conocemos, metámonos a ver lo que hay. Y recibamos la revelación. El Espíritu Santo va a hablar. ¿O el Espíritu Santo va a quedar callado? No, el Espíritu Santo va a hablar. Si tú vas dispuesto a recibir, el Espíritu Santo te va a decir, esto es mío, esto es mío. Tú recibes, abre el corazón y recibe. Mire esto. Criticar es hablar mal o en contra de lo que otra persona está haciendo o dejando de hacer. De lo que dice, de lo que enseña, de sus intenciones y motivos. Todos podemos tener opinión y opiniones siempre la van a ver. Es válida las opiniones. Pero la crítica es un pensamiento expresado en palabras y acciones. Trabaja activamente contra aquello que se quiere atacar. La Biblia la llama murmuración. ¿Ok? La Biblia la llama murmuración. La crítica es una obra de la carne, no es algo que provenga de Dios ni que tenga justificación bíblica, según Filipenses 2:14. La crítica puede abrir, escuche, esto es importante, la crítica puede abrir la puerta a un espíritu demoníaco que contamina. Escuche, no va a fallar. Mire, escuche esto. ¿Cuánto has visto en televisión los muñequitos que a veces la gente tiene un diablito parado aquí?
Un angelito. Yo no sé si lo del angelito es verdad, pero de que el diablo está cerca para hablarle es verdad, ¿sabe? Tiene el ejemplo de Pedro. Porque cuando Pedro fue a hablarle a Jesús, a decirle que no muriera en la cruz porque ellos lo querían de rey, y Jesús significaba un poderío económico, de gobierno. O sea, Jesús representaba la liberación de Israel y bla, bla, bla. Y ellos iban a guisar en el gobierno. Ustedes saben cómo es, porque si Jesús era rey, ellos iban a ser también secretarios de diferentes departamentos. Como, no, escuche. Ay, me fui ahí. Entonces, ay, pues Pedro se le acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque a Pedro le preocupó la situación. Pedro dijo, si a Jesús lo matan, pues yo que invertir, yo vendí la barca y las redes para invertirle aquí en el gobierno de ¿cómo se llama eso? La campaña política de Jesús, y lo que invirtió pues se va a perder. Pues no, Jesús no puede morir. ¿Quién va a morir, chacho? Imagínense lo que votaron por José y yo y ahora no está. Espérate. Escuche esto. Sí, porque la gente invirtió dinero para que ese hombre estuviera ahí, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hay intereses. Yo te aporto 10,000, pero lo que voy a recibir para atrás. Eso es así, la ley del tomidad. Mire esto. Mire esta jugada, iglesia. Mire esto. Pedro se acerca a Jesús y le dice a Jesús, imagínense a Pedro, imagínense esta escena, escuche, imagínense a Pedro con un diablito parado aquí en el hombro, con un jabito puntiagudo, jalando la oreja. Pedro, vete, dile a Jesús, vete. Y Pedro, muñequito al fin, hipnotizado. Jesús, no hagas eso, mi. ¿Cómo va a pasar que tú no dices que vas a morir, hermano? Entonces Jesús, la diferencia entre Jesús y Pedro era que Jesús tenía el discernimiento porque conocía entre el bien y el mal, y Pedro no. Pero entonces Jesús mira a Pedro, y lo que la Biblia nos dice fue que Jesús miró al hombro de Pedro y le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres de estorbo, porque no pones tu mirada en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiere decir que el que critica no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Entendió? El que critica no está poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres o las del mundo. Estamos terminando, escuche. La crítica, y esto es una realidad, a veces usted ve gente que antes estaban bien espiritualmente y de momento usted los ve explotados. ¿Por qué? Porque abren puertas. Un día usted lo ve aquí en el espíritu, que hablan lenguas y hacen de todo, y de momento usted lo ve más carnú y explotado, porque abren puertas. La crítica puede abrir la puerta a un espíritu demoníaco que contamina no solo a quien critica, sino también a los que los oyen. Porque una peculiaridad que tiene el que critica es que le gusta que mucha gente lo escuche. ¿Me entiende? El que murmura, no murmura mirando al espejo, sino murmura aquí y después se va allí y después se va allí y sigue contaminando. En la iglesia también hay personas carnales que en cuanto ven algo que no entienden o no les cae bien, comienzan a criticar en vez de ponerse a orar, a murmurar contra el liderazgo, contra los hermanos, produciendo un mal ambiente y división. En la iglesia la crítica podemos relacionarla a un hombre carnal y natural, que habla mal o en contra de un hombre espiritual. Esto se debe a que ambos viven en mundos diferentes. Dice 1 Corintios 2:14 y termino. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
porque para él son locura y no las puede entender. Eso dice 1 Corintios 2:14. Porque se han, escuche, de discernir espiritualmente. Por lo tanto, para tener un buen discernimiento hay que andar en el espíritu. Hay que crucificar la carne y dar la oportunidad de que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos revele y nos ayude a entender si nuestro comportamiento es de Dios o es humano. Amén.